Bienvenidos a otro video de Producciones Homúnculus. Yo soy Claudia Herrera y en esta ocasión haremos un recorrido por la historia de la psicología laboral. Comencemos. La psicología laboral es un área de la psicología muy particular porque está enfocada al estudio, como todas las áreas de la psicología, de lo que sucede en el individuo, ¿no? A nivel interno, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus traducciones del mundo. Sin embargo, esta área de la psicología tiene un enfoque muy particular, porque su objetivo es armonizar las relaciones al interior de las organizaciones, en un principio de las industrias, para conseguir mejores resultados para la organización. Independientemente de los beneficios que el individuo en su unicidad tenga para sí mismo. En este recorrido vamos a ver cómo este enfoque, este posicionamiento entre la organización y el individuo, entre los beneficios para ambos, ha venido cambiando. Y quizá haciendo este recorrido encontremos ese aspecto más humano, más cálido, menos frío de la psicología laboral, o también llamada psicología organizacional o psicología del trabajo. Vamos a empezar. Adelante. Y como toda historia, la psicología laboral tiene sus orígenes. Estos se remontan a 1575, cuando Juan Huarte de San Juan, un español, publicó un libro que se llamaba Examen de Ingenios, que podría considerarse como lo primero que se registra en la historia relacionado con la orientación vocacional. Este hombre definió que los seres humanos tenemos distintas habilidades, intereses, ¿no? Orientaciones, y que deberíamos de dedicar nuestras vidas a las áreas en las que mejor funcionamos. Mucho tiempo después, en los albores del siglo XX, entre 1902 y 1911, el área empresarial se da cuenta que tomar de la psicología algunos principios y aplicarlos en la cuestión de la publicidad, que la publicidad fue un momento, el desarrollo de la publicidad, la aparición y el desarrollo de la publicidad son un momento muy importante en la historia sobre todo de la vida industrial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aplicando la psicología, se podían tener muy buenos resultados. Y es cuando Walter Dill Scott publica su primer libro, luego publicará otro, sobre esto del arte de anunciar. Y podría considerarse como la primera aplicación de la psicología en el área industrial. Por esta misma época surge un personaje maravilloso en la historia de la psicología en general, pero relevante en la historia de la psicología laboral, que en ese entonces se le llamó psicología industrial. Este hombre se llama Münsterberg, Hugo Münsterberg, un alemán que se fue a vivir a Estados Unidos, que estudió con Wundt en sus laboratorios y que estaba muy interesado en la parte de la aplicación de la psicología. Münsterberg hizo muchísimas cosas en el área psicológica, en esta disciplina, y entre ellas también estaba en la línea como Huarte, el español, de la orientación vocacional, de identificar los intereses, de potenciarlos, ¿no? Las habilidades de cada persona.
Pero y se aplicó a otro montón de cosas. Midió la fatiga de la gente, su compromiso con el trabajo. Aplicó test que estaban James Cattell en esa época también ya estaba haciendo sus mediciones, y entonces aplicó los test en la industria para relacionarlos con el desempeño laboral. Dejó todo un legado importantísimo en el área que en ese entonces era psicología industrial, con el fin de mejorar el rendimiento de las organizaciones. Monsterbeck, desde una posición muy fría, muy como analizando al ser humano, midiéndolo como un recurso más de la empresa, ¿no? Pero no desde lo humano, sino un poquito más frío para mejorar el rendimiento industrial. Para 1916, el desarrollo de la revolución industrial llevó a las empresas a tener que replantearse muchas cosas. Empezó a haber mucha inestabilidad al interior y dificultad para manejar la cantidad de obreros y el tipo de trabajo que tenían que hacer. Y entonces surge otro personajazo en la historia de la psicología laboral, que es Taylor. Taylor desarrolla una que se llama teoría de la administración científica. Y él se pone a analizar y a estudiar todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Está buscando tener mayores rendimientos en la empresa, hacer frente a la competencia porque surgen montones de industrias, y en este análisis de lo que significa la vida obrera, o más bien el trabajo del obrero, empieza a delimitar, por ejemplo, entre quienes piensan y quienes ejecutan, ¿no? Y entonces surge la idea o la cuestión de que hay que seleccionar al personal, hay que entrenar al personal, hay que crear sistemas de recompensa, pero sigue siendo todo enfocado hacia el beneficio de la industria, de la empresa. Y el obrero sigue siendo una parte de todo lo que uno tiene que atender y resolver para obtener mejores rendimientos a nivel empresarial. En la misma época de Taylor, y sin conocerse, en Europa aparece otra figura muy importante. Se llama Henry Fayol. Este hombre propone una idea distinta de la de Taylor, enfocada también a mejorar la administración de las empresas. Recuerden que en este momento la industria está teniendo una crisis de inestabilidad. Este se conoce hoy día como el enfoque clásico de la administración. La idea era seccionar en departamentos a la organización, y está enfocada a la interrelación de los departamentos. Esta también se conoce como una teoría anatómica de la industria, porque lo anatómico se refiere a los órganos componentes, que serían los departamentos en que está dividida la empresa. Y la fisiología de la empresa sería el funcionamiento de cada departamento y la interrelación que hay entre ellos, para mejorar otra vez el desempeño. Sobre todo Fayol estaba interesado en lograr cierta estabilidad, ¿no? Que la gente tuviera muy claro qué le toca y cómo se vinculan unos con otros. Eso era muy importante. ¿Ya han oído hablar de la burocracia? Tanto que mencionamos actualmente esta palabra, y siempre con un tono peyorativo, ¿no? Bueno, pues la burocracia viene de una teoría que también surge en esta época de Max Weber. Weber crea una teoría que se llama teoría de la burocracia, donde lo que él dice es que
Sí está bien, ¿no? Que el obrero, que los departamentos, pero que cualquier organización tiene que estar bien fundamentada, bien clarificada en la autoridad. Las jerarquías tienen que estar clarísimas. Si tú le dices, eso decía Weber, a una persona qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer con total claridad, esa persona se compromete a hacer las cosas tal cual se lo dijiste tú. También comparte esta parte de la selección del personal para cada actividad y pone mucho énfasis en la claridad en las reglas, en las regulaciones y en un factor bien interesante que es la impersonalidad. Nosotros criticamos la burocracia, ¿no? Llamamos burócratas a los que trabajan en gobierno. Sin embargo, muchas de las oficinas gubernamentales no sostienen con tanta claridad esta cuestión burocrática, pero hay otras que sí. Hay instituciones dentro del gobierno que llama mucho la atención cómo sostienen sus niveles jerárquicos, ¿no? Y este es un claro ejemplo de una organización burocrática. Un momento muy importante en la historia de la psicología en general, pero de la psicología laboral también, es cuando las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial es aquella que abre mucho el campo para la aplicación de test, identificación de habilidades, de debilidades y clasificación, ¿no? de las personas. Eso es algo que fue muy relevante en la Primera Guerra Mundial. Y la segunda trajo otros problemas nuevos en los que se requirió la intervención del psicólogo laboral. Se estudiaron las capacidades, la moral, la fatiga, el desempeño, pero también cuando la guerra terminó, todos los soldados regresaron y se generó una crisis en la industria porque hubo que reintegrarlos al trabajo. No había suficiente trabajo o no habían condiciones apropiadas en las industrias. Entonces, pese a todo lo que hemos estado platicando de las teorías que se estaban desarrollando, recuerden que eran teorías frías, donde no era el trabajador considerado como persona. Y al aumentar la necesidad laboral, se generaron muchos problemas. Es una época donde hay muchas huelgas, muchos paros, conflictos, y esto abre la puerta al estudio de la insatisfacción laboral, que va a ser muy, muy importante para el psicólogo laboral organizacional, aún hoy día, ¿no? Y es por estas épocas, con todos estos planteamientos, que aparece otro personaje, se llama Elton Mayo, que hace algo muy interesante, hace un experimento donde se ponen a estudiar, ¿no?, cómo mejorar la producción y cómo esta cuestión de la satisfacción laboral, ¿no?, que todavía no estaba dibujada tan claramente, pero bueno. Y entonces, lo primero que piensan es, pues, las condiciones del lugar seguro afectan, ¿no? Y entonces empiezan a hacer experimentos donde a un grupo control trabaja, ¿no?, con mala iluminación y así, y otro de pronto le ponen mejor iluminación y entonces empieza a haber mejor rendimiento en los que tienen el cuarto más iluminado. Y luego de registrar que está aumentando el rendimiento, entonces los regresan a las mismas condiciones, ¿no?, sin iluminación y así todo, y pensando que iban a encontrar que volvió a bajar el rendimiento, y no, el rendimiento sigue en aumento.
Esto les llama mucho la atención y entonces hacen una segunda etapa. Este experimento llevó muchísimas etapas, se hizo en muchos años. Pero hacen otra etapa donde entonces, o en estas otras, empiezan a probar otras variables, como por ejemplo recompensas, ¿no?, económicas a los trabajadores al cubrir ciertas metas o en ciertos incentivos. Les cambian el horario, se los reducen, les dan tiempos de descanso. Empiezan a hacer estas cosas y todas en un momento inicial aumentan. Pero cuando se regresa a las situaciones iniciales, el desempeño no disminuye. Los dueños de la empresa estaban felices, ¿no? Estaban fascinados porque estaban aumentando su producción. Pero Elton Mayo y su equipo no lograban identificar qué era lo que estaba motivando a los trabajadores. Entonces, en una etapa final, ya con mucho reconocimiento y aplausos de parte de la empresa y ellos sin saber qué estaba pasando, al final, en la última etapa, o la que sería la última etapa, empiezan a entrevistar a los trabajadores como para rastrear qué está pasando. Y entonces queda en evidencia algo súper importante. Las personas estaban respondiendo mejor por el simple hecho de que estaban siendo escuchadas y tomadas en cuenta. Y entonces Elton Mayo pone los cimientos para lo que sería la teoría de las relaciones humanas en las empresas. Y entonces aparece el sujeto como un ente con necesidades, con intereses, sobre todo con necesidades. Y se abre otra línea muy importante dentro de la psicología laboral, que ya no es nada más a un nivel más frío, sino es entrar a lo humano desde lo humano como humano. A finales de la década de los 50, esta teoría de las relaciones humanas entra en un periodo de decadencia, porque durante todo el tiempo que se estuvo gestando, había mucha oposición por parte de los de la teoría clásica, ¿no?, que era, les decía yo, un poco más fría, los taylorianos, los de Taylor. Y entonces surge otra propuesta que se llama teoría estructuralista. En esta teoría son varios los autores, sin que destaque uno en particular, ¿no?, los que aportan, y lo que pretenden es integrar cuestiones de la teoría burocrática de Weber, esto que les decía de la jerarquía del trabajo, de la impersonalidad, con la teoría de las relaciones humanas. Trataron como de crear ahí un justo medio, contemplando ambas formas, ¿no?, de ver las cosas. Poquito más adelante en el tiempo, seguimos en la segunda mitad del siglo XX, surge otra teoría. Todo viene hilándose, y esta se llama teoría de los sistemas sociotécnicos. Esta teoría se desarrolla en un instituto en aquel entonces muy conocido que se llamaba el Instituto Tavistock, y la desarrollan Bamford, Emery y Trist. Esta teoría es un intento de equilibrar las necesidades sociopsicológicas humanas que venían planteándose ya con Elton Mayo y con este experimento que les platiqué, y con las metas organizacionales también. O sea, tratar de optimizar los sistemas sociales por un lado y técnicos. Técnicos es todo lo referido a la parte formal de la organización, no nada más a las máquinas, a la tecnología, sino a todo lo que tiene que ver con la organización, con la parte formal, les decía. Entonces se analiza la interacción entre los seres humanos, las máquinas, el ambiente
todo esto que influye en un sistema de trabajo. La idea es que haya respeto, que haya diálogo, que se desarrollen procesos transparentes, que se trabaje mucho sobre el consenso y las buenas relaciones, ¿no? Durante la década de 1960, Herbert Smith, otro pensador en el área de la psicología organizacional, laboral, que si se fijan en este recorrido que hemos hecho, la psicología ya no es industrial, ya no se define nada más para el trabajo en las industrias, sino comienza a abarcar la organización en general. Y todo esto que hemos venido ahora integrando, o que se vino integrando en la historia, tiene que ver con la organización como tal, ¿no? No necesariamente tiene que ser una industria, sino las organizaciones humanas enfocadas, por supuesto, al trabajo, en el área laboral, ¿no? Entonces, en la década de 1960 viene un nuevo giro. Smith lo que hace es analizar, trabajar sobre la cuestión de la toma de decisiones. Él propone una serie de pasos para poder tomar, digamos, las mejores decisiones, que empiezan, por supuesto, pues planteando todas las opciones posibles, analizándolas y eligiendo una. Él considera que de entrada su sistema es imposible porque es muy difícil que un grupo de personas logre encontrar todas las opciones posibles para una situación. Entonces, lo que él propone es que este proceso se lleve a cabo en conjunto, que las organizaciones le impliquen a cada trabajador el involucrarse en este proceso de toma de decisiones, ¿no? Es una como filosofía de acciones colectivas. Entonces es un ambiente que él llama ambiente laboral deliberativo, de razonamiento, ¿no? Incluso también se le conoce como teoría del raciocinio, de las decisiones racionales. Este proceso de toma de decisiones debe ser concebido como un proceso de negociación basado en relaciones de cooperación, coordinación, en un marco de legitimidad, o sea, que tengan validez, que se les conceda validez y confianza. Y por otro lado también surge la teoría del equilibrio, que propone que tiene que haber un equilibrio entre los intereses y necesidades del trabajador y las de la empresa. Barnard, que es uno de los exponentes de esta teoría, lo que dice es que tiene que haber, que cuando las necesidades e intereses del trabajador son congruentes con las de la organización, se da un mejor desempeño laboral. También tenemos a otros dos autores que se llaman Katz y Kahn, que incluyen un tercer componente que hasta este momento se había contemplado un poco o casi nada en las otras teorías, que es el ambiente. Lo que ellos dicen es que cualquier organización es un sistema abierto, compuesto de subsistemas, y abierto porque está inserto en un ambiente, en un medio que influye en muchos niveles, incluso desde el poder acceder a recursos, ¿no?, para la producción. Y este intercambio con el ambiente va transformando a la organización. Entonces la teoría del equilibrio, desde estos autores también, tiene que ver con cómo la organización va transformándose para equilibrarse entre sus subsistemas, ¿no?, los grupos sociales que integran la organización, y el área, como decíamos hace rato, también técnica, y el ambiente, el medio en el que se encuentra la organización. Y esto es muy interesante, esto de los sistemas abiertos.
ya nos vamos acercando al final. Esta propuesta que les comparto ahora se llama teoría humanista de la organización. Y como su nombre lo indica, está relacionada con esta llamada tercera fuerza de la psicología, que es el humanismo, que sus autores principalísimos son Abraham Maslow y Carl Rogers. Esta es una aplicación de las ideas del humanismo a la vida de las organizaciones, ¿no? Al funcionamiento. Entonces, de las máximas que hay en esta teoría es que el trabajo tiene que ser atractivo para quien lo desarrolla, para que lo haga de la mejor manera, y que los individuos tienen necesidades de actualización, de realización, de expresar su talento, de buscarle sentido a su trabajo. Y si esto se toma en consideración y a quien integra una organización se le permite que se desarrolle, que se exprese, que crezca profesionalmente, pues estas personas se identificarán más, generarán más sentido de pertenencia, o como decimos, ¿no? Ponerse la camiseta de la organización a la que pertenecen. Bueno, pues como hemos podido observar en este recorrido de la historia de la psicología laboral, el desarrollo de las teorías que han venido pues conformando el ideario de quienes se han ocupado de estudiar la vida de las organizaciones, el funcionamiento, tiene mucho que ver con el contexto en el que se desarrollan estas propuestas, ¿no? Los movimientos sociales que están sucediendo, los descubrimientos a nivel de las ciencias, incluso en relación al propio ser humano, ¿no? A la forma, la manera en que se estructura el pensamiento. En ese sentido, actualmente, por ejemplo, la cuestión del Internet, de las organizaciones que se conforman y que tienen un alto el número de elementos que trabajan vía virtual, en este home office desde casa, o personas que se integran en distintos, que participan en distintas organizaciones sin pertenecer únicamente a una. Todas estas condiciones actuales también van determinando otros aspectos a considerar en la psicología laboral, ¿no? Esto es muy interesante, por ejemplo, esto de que no necesitas pertenecer a una oficina física, ¿no? A una empresa que tiene un lugar físico, o que puedes prestarte a distintas organizaciones realizando una función para cada una, y eso te da como distintas identidades. Hay cuestiones muy interesantes hoy día en el análisis de la psicología laboral. La parte de la ergonomía también es muy interesante, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos acaba, se ha hecho larguísimo este video, pero esperemos que les haya aportado algo nuevo, y sobre todo a quienes tengan la intención de ejercer en el área de la psicología laboral, pues es muy interesante visualizar todo lo que ha contribuido a construir la teoría en esta área, y no quedarse con la idea de que únicamente trabaja uno para que la empresa mejore su rendimiento, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí me despido. Yo soy Claudia Herrera y los espero en otro video de Producciones Homúnculus.